Pero justamente ahí, aparte de los extremos religiosos, que son los que acabamos de mencionar, existen los extremos que viven del conflicto. Por ejemplo, quienes venden armas, quienes venden armamento de cualquier tipo en la región, es un negocio multibillonario, y entonces poder mantener las ventas de armas en el área es una razón de ser de ellos. Entonces incentivar a que eso se dé. Dos, la lucha por el petróleo. Aunque cada vez es menos importante el petróleo árabe para Occidente, Estados Unidos hoy es el mayor productor de petróleo del mundo. El mayor consumidor también, y por eso todavía importa. Pero ya casi no importa del área del Golfo. Ya casi no importa de Venezuela, por ejemplo. Importa mucho de algunos lugares de África, importa muchísimo de México, pero la mayor cantidad del petróleo que consume Estados Unidos ahora es propio. Israel es una realidad. Me guste o no me guste esta historia, ¿verdad? Es una realidad, existe. Es una nación, tiene su propio Estado, tiene sus propios poderes, etc. Existe. La posición extrema, algunas de las posiciones extremas de algunas personas, es de que esta nación tiene que desaparecer. Pero eso hoy en día es más una cuestión de carácter ideológico, es una cuestión más de carácter discursivo. Uno. Dos, la discusión ahorita es ¿qué va a pasar con Palestina? Primero, ¿dónde está la nación palestina? ¿Dónde empieza y dónde termina? Ese es el primer problema. Segundo problema, todos los países árabes obviamente están a favor de la posición palestina, por dos razones. Uno, porque es una injusticia, ¿verdad? Pero sobre todo porque es la misma, ¿cómo se llama? Es la misma etnia, todos son árabes. Y segundo, porque todos comparten el tema religioso, todos son musulmanes, o la mayoría. Entonces, por ser árabe y por ser musulmanes, todos los países árabes están de acuerdo con la posición palestina. La posición palestina son dos, o negociamos o no negociamos. Si no negociamos, nos vamos a la guerra. Si negociamos, tenemos que utilizar la guerra para poder negociar. Es nuestro deseo porque Palestina e Israel puedan encauzarse en el camino de la paz y puedan acabar con esta serie de conflictos. Pero cambiando un poco el tema, ¿qué tiene que ver Guatemala precisamente con Israel? Guatemala tiene que ver y mucho, y lo vamos a revisar a continuación. Vale la pena recapitular que el Estado de Israel nació el 15 de mayo de 1948 a las 0:01, día en que finalizaría el mandato del Alto Comisionado para Palestina, otorgado por la Liga de las Naciones en 1917. Desde un año atrás, es decir, el 13 de mayo de 1947, Jorge García Granados se integró como embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas en la Comisión Especial para el Problema de Palestina, UNSCOP por sus siglas en inglés. Que llegó a presidir e integraban los embajadores de Yugoslavia, Irán, Canadá, Checoslovaquia, Holanda, Perú, Suecia, Uruguay, India, Australia y Guatemala. El 29 de noviembre de 1947 se llevó a cabo la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El resultado fue 33 votos a favor, requerían 31, es decir, las 2/3 partes, y 13 en contra, casi todos los países árabes, 11 abstenciones y un ausente. Naciones Unidas había creado legalmente un Estado árabe y uno judío. Ahora tocaba implementarlo, todo antes del 15 de mayo de 1948, pero como hemos venido escuchando, eso no fue posible. Es momento de revisar qué ha ocurrido a lo largo de la historia entre Guatemala e Israel. ¿Cuáles han sido las relaciones que se mantienen de hecho a la fecha? Seguramente nos estaremos preguntando en qué consisten las relaciones entre Guatemala y el Estado de Israel. Según el analista político Enrique Godoy, tenemos unas relaciones muy estrechas. El Estado de Israel nos apoya en términos de microrriego, apoyo a becados del país y sobre todo en tecnificación. A finales de 2017, Estados Unidos tomó la decisión de llevar su embajada a Jerusalén, algo que ha sido imitado por nuestro país. ¿Qué lectura debemos darle a la decisión que tomó el gobierno de Guatemala de trasladar su embajada a Jerusalén? En el caso de Guatemala, sin embargo, yo sí creo que uno puede ver las raíces, que ha habido siempre afinidad y cercanía con el tema de Israel y con la embajada
de Jerusalén, en Jerusalén desde hace 70 años. Habiendo dicho eso, que eso tiene de soporte Jimmy Morales para decir, no se lo sacó de la manga, pues no es como que Guatemala siempre se vio opuesto a eso y de repente dijo, hagámoslo. Dándole ese respaldo a Jimmy Morales, él tomó una decisión basada en una, de alguna forma, doctrina preexistente, que es que Guatemala siempre ha tenido buenas relaciones con Israel y que la embajada debiera estar en Jerusalén. Bueno, hasta ahí. Ahora, la coyuntura se da que no se atrevió a hacerlo antes en la conmemoración del 70 aniversario de la resolución, que fue el 29 de noviembre, sino que se había quedado como en el limbo. Cuando ve que Estados Unidos se atreve, él se atreve. Eso es una posición para tratar de quedar bien con Estados Unidos. Personalmente, de Jimmy Morales, probablemente. Ahora, vuelvo a repetir, está soportada porque hay doctrina de alguna forma por la historia de la relación que Guatemala con Israel. ¿Qué fue lo que pasó con la embajada? Lo que pasó, ahora sí ya se pueden dar cuenta del problema que hay. ¿Cómo todas las naciones que finalmente reconocieron a Israel, dijeron, está bien, te reconocemos, pero no nos vamos a meter en una discusión con la otra parte, porque la otra parte también tiene sus razones. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi embajada en Tel Aviv para no generar problemas. De ahí que Israel tiene relaciones diplomáticas con la mitad del mundo y todas las embajadas están en Tel Aviv. Pero viene la nueva tendencia a nivel latinoamericano y en Guatemala, que es la llegada al poder de, ¿cómo se llama?, de gobernantes evangélicos. Los evangélicos, especialmente los pentecostales o los neopentecostales, ellos tienen algo que se llama el sionismo cristiano. ¿Cuál es el sionismo cristiano? No sé si a ustedes se les va a hacer familiar esto. El sionismo cristiano, además de creer en Jesús, hijo de María, y que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que algún día va a regresar, que es más o menos la creencia general con todos los cristianos, ellos consideran de que algún día va a regresar Jesús y va a construir nuevamente el templo. Y lo va a construir en Jerusalén. Y que ese va a ser el preámbulo, no sé si el preámbulo va a ser después, del final de los tiempos. Porque el final de los tiempos lo que plantea es de que va a haber el Armagedón, que es cuando se va a destruir toda la humanidad. Y el único que va a sobrevivir es Jerusalén. Por eso, para los sionistas cristianos, es muy importante que se reconozca a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Es más, muchos evangélicos incluso llegaron, cuando estaban estas discusiones del traslado de la embajada, muchos llegaron a decir, yo estoy de acuerdo porque ya es hora de que se acabe el mundo. ¿Se puede imaginar usted eso? Cuando ese tipo de visiones comienza a permear las relaciones diplomáticas entre los estados, lo peligroso que es la irresponsabilidad en la que cayó el Estado de Guatemala al trasladar la embajada a Jerusalén, primero metiéndose en un conflicto en el que no tiene competencia, dos, echándole leña al fuego a una cuestión que todavía no se ha terminado de decidir, y tres, la posibilidad de que en la mente del gobernante exista el tema de que llegó el final de los tiempos y nosotros tenemos que hacer algo para acelerarlo. Eso a mí me parece hasta enfermo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos prestado su atención y esperamos haber hecho un pequeño aporte con relación a estos temas que son de trascendencia nacional e internacional.